Hola, bienvenidos a mi canal. Este es un tutorial de inicio básico también, pero enfocado ya en rostros vectoriales. Vamos a empezar a explorar un poquitico más en la función de la herramienta de pluma para poder hacer dibujos bajo las condiciones que necesitamos. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos entonces a nuestra plataforma designer.gravit.io con el usuario que tengan. Recuerden que cuando inician la página pues deben aceptar la versión gratuita, registrar un correo y les va a llegar a su correo pues el link de acceso. Una vez tengan ese link de acceso pues vayan a llegar a esta primera pantalla donde vamos a arrancar con un nuevo diseño. Yo lo voy a seguir tomando como versiones para imprimir. Vamos a seleccionar un tamaño de carta vertical. Bien, entonces ya habíamos explorado como las herramientas generales en el tutorial anterior de dibujo, de selección, de modificación. Hoy nos vamos a concentrar específicamente en esta herramienta. Vamos primero en el lienzo, activar, mostrar reglas. Una vez activemos las reglas, vamos a ubicar entonces para este caso pues una línea central que nos va a ayudar para trabajar este proceso en simetría. Este ejercicio lo vamos a trabajar directamente pues con un ejercicio práctico. Entonces lo primero con lo que vamos a trabajar es entender un poco las diferentes formas de rostros. Vamos a hacer una forma básica por ahora, todavía no nos vamos a concentrar en elementos internos como ojos, nariz o boca. El primer paso entonces es determinar el tipo de rostro que deseamos elaborar. Puede ser de estos, de tipo ovalado cuadrado, tenemos este completamente cuadrado, rostros redondeados, tipo corazón, triangular, estos cuadrados que tienen una mandíbula mucho más cuadrada, tipo rombo, observen, triángulo invertido, que es más ancha la mandíbula que la parte superior, y este óvalo general. El rostro más armónico que se utiliza son estos de forma de diamante, ¿sí? Con los mentones finos a nivel para que queden un poco más afeminados los rasgos. Estos rasgos de mandíbulas más cuadradas tienden a ser un poco más masculinos, pero también son válidos. Vamos entonces a utilizar nuestra herramienta pluma. Recordemos que el atajo es el mismo que en nuestra herramienta de Illustrator. Bueno, también podemos determinar una altura para nuestro rostro. Vamos a recordar un poco de proporciones, importante. Nosotros tenemos aquí una altura que no la voy a dar en medidas, sino ustedes la van a determinar en proporciones. Aquí voy a tratar de utilizar la regla un poco pues para poder determinar esta altura en centímetros, pero si ustedes tienen unas reglas en milímetros o quieren hacerlo más grande, pues va a variar la medida. Esta medida simplemente va a estar mediada por las, en este caso, cajas que estoy armando. Entonces vamos a trabajar con 3 cajas. En este caso, ¿cuál es la altura? Simplemente que estas 3 medidas sean iguales. Y en anchos vamos a trabajar el mismo concepto, solamente 2 cajas. Bien, una vez tenemos entonces esta distribución, vamos a entender este concepto. Los rostros tienen una proporción, sobre todo en ilustración de moda, de 2 por 3. Ya si queremos trabajar diferentes rostros más redondeados, pues nos vamos a salir un poco de esa caja. Pero al principio sigue siendo en orden el mismo. ¿Cuál es digamos que lo que hay que tener en cuenta? Que las orejas no las estoy contando para que se vea un poco más proporcional el rostro. Bien, vamos a iniciar el proceso. Como les decía, vamos a trabajar a mitades. Entonces aquí es importante que este imán esté activo y que esté encajado en líneas guías y en todos los elementos que aparecen activos. Cuadrícula no es necesaria, lo podemos desactivar, pero sí debe estar activo líneas guías, formas o puntos de anclaje. Bien. Esta herramienta, ¿cómo funciona? La herramienta de pluma básicamente es que si yo doy clic y clic, hago rectas, pero si yo sostengo y arrastro, hago curvas. ¿Ven? Si quiero hacer una recta de aquí a acá, el software no lo permite a menos que yo dé clic en el último nodo para cortarlo. ¿Ven? Y de esa forma puedo pasar de curvas a rectas. Entonces vamos a hacerlo directamente acá con nuestro ejercicio. Entonces, primer punto puede ser arriba, podemos empezar por abajo. Voy a marcar aquí el ancho y arrastro porque tengo que hacer la parte redondeada de la parte superior. Acá si quiero puedo cortar el nodo si necesito hacer una forma de rostro diferente. Esto lo hago básicamente para entrar aquí un poquitico hacia los pómulos
y vamos a tener en cuenta aquí una altura promedio. En la mitad de este último módulo vamos a imaginar que aquí va a estar nuestra mandíbula, entonces aquí es donde vamos a determinar el tipo de rostro que vamos a construir. Y acá cierro, pero saco un poco de mentón. Corto el nodo porque vamos a trabajar a mitad y ya tenemos entonces nuestra mitad de rostro. Entonces clic y clic me da líneas rectas, clic sostenido me da curvas. Voy a asignarle un relleno de piel de una vez para que vayamos entrando en materia. Desde los tonos naranja, más o menos, sacamos los tonos piel. Si queremos que no quede tan rojizo, pues simplemente nos pasamos un poco hacia los amarillos. Bien, ya tenemos entonces acá nuestro rostro. ¿Ven? Si queremos modificarlo, porque al principio no siempre nos va a salir el dibujo como deseamos, básicamente tomamos la herramienta de subselección, que es con D en este caso, y podemos manipular o ajustar algunos de los nodos para que nos queden mucho mejor, dependiendo de los ajustes con los que ustedes quieran trabajar. Si quieren que les quede más estrecho o de una forma u otra el proceso. Bueno, ya teniendo entonces nuestro rostro más o menos a mitad, entonces podemos pasar a hacer el reflejo de la pieza. Vamos a duplicar el objeto con el clásico control C, control V, en Mac, command C, command V. Y simplemente vamos a hacer el reflejo, observen. Con V nos pasamos a la herramienta de selección y miren que ya tenemos el rostro perfectamente simétrico. Esta es la forma de hacer construcciones de rostros. Bien, voy a crear aquí una nueva capa. Este es más o menos el tipo de rostro diamante y vamos a incluirlas dentro de esta carpeta. Listo. Vamos a crear otro que vamos a trabajar aquí directamente, donde vamos a hacer otro tipo de rostro, y este lo voy a bloquear porque lo voy a dejar de guía, pero no voy a trabajar sobre él. Pluma nuevamente con la tecla P y vamos a trabajar entonces las otras formas de rostro de las que estábamos viendo. Entonces clic sostenido, curva, voy a cortar. Aquí vuelvo y hago el mismo proceso para los pómulos. De pronto vamos a sacar más nodos, no quiere decir que tenga que ser en esas mismas pautas o procesos que estamos trabajando. Vamos a trabajar entonces acá un rostro mucho más cuadrado. Listo, observemos entonces que este es un rostro mucho más geométrico comparado. Aquí podemos nosotros estar adicionando entonces los nodos simplemente con un doble clic. Entonces esta es otra función de la herramienta de selección, de esta de subselección. Con doble clic adicionamos un nodo, no solamente podemos manipular, sino también podemos hacer uso de adición de nodos. Entonces acá yo puedo dar diferentes características para darle un poco más de expresión o rasgos típicos al rostro. Bien, acá estoy tratando de darle un poco de curvatura a la parte del mentón junto con la estructura de la mandíbula, que se vea un poco más formada y como huesuda. Bien, tenemos entonces este otro tipo de rostro. Vamos a bajarlo un poco más para que se vea un poco más cuadrada. Correcto. Bien, entonces tenemos este otro tipo de rostro. Vamos a asignarle otro tono de piel, de pronto un poco más canela. Correcto. Y nuevamente entonces el proceso. Seleccionamos pieza, control C, control V, reflejo y posicionamos. Bien, entonces ya tenemos en este caso otro rostro, que este es un tipo de rostro un poco más cuadrado. Vamos a ponerle acá. Bien, entonces esto nos sirve de práctica porque estamos observando más o menos los diferentes tipos de rostro. Voy a seleccionar estos dos y los voy a trasladar aquí al costado. Acá. Bien,
Entonces miren la diferencia de los rostros. Nos está quedando esta línea en el centro, entonces ya la solucionamos un poco. Vamos entonces a ver, a tratar de hacer el último tipo de rostro, como para tener otras formas, 3 formas básicas de rostro con los que ustedes deseen trabajar. Estas curvas que le estoy dando en el rostro son estos que están sobresaliendo acá, los pómulos, la mandíbula, que son elementos que sobresalen mucho más. Bien, vamos a hacer entonces nuestro último rostro para el repaso del uso de la herramienta. Entonces, nuevamente, construcción de cráneo en la parte superior. Observen que estoy manteniendo la verticalidad de mis manipuladores de ancla. Si yo llego a hacer esto, pues ahí vamos a estar haciendo como caricatura o deformando un poco el rostro, o la cabeza en este caso. Bien, aquí podemos manejar, vamos a manejar un tipo de rostro mucho más perfilado, que es el que se conoce como diamante, que son los que hablábamos al principio, que se ven un poco más femeninos o más con rasgos más afeminados. Bien, aquí como tenemos ajuste hacia las líneas, se nos pega, entonces nos acercamos cuando nos suceda eso para que no nos dificulte el proceso. Bueno, si yo quiero adicionar un nodo, pero también quiero eliminarlo, con el mismo doble clic, ¿cierto? Selecciono y suprimo, ¿vale? Esa es como la forma de poder controlar nodos con la herramienta, con la tecla de suprimir de sus computadores. Bien, vamos a adicionar aquí un tono de piel de pronto un poco más amarillento, más amarillo, que es característico como de las regiones asiáticas. Bueno, y última vez, recordaréis del proceso, selecciono entonces mi pieza, mi trayecto, que lo puedo seleccionar también por acá por la ventana de capas, control C, control V, reflejo y posición. Listo, ya tenemos entonces este que podemos llamarlo como diamante, aunque no está tan perfilado, pero de todas formas sí tenemos un mentón pequeño. Bueno, tenemos entonces nuestros 3 tipos de rostros. Yo lo voy a correr hacia este costado para tenerlos acá, y los voy a reducir un poco de tamaño para que me queden los 3 en la misma página. Listo, correcto. Voy a suprimir en este caso las líneas, vamos a correrlas. Bueno, vamos a alejarlas del plano. Listo, en este caso estos 3 rostros pues tienen la particularidad no solo pues de los cambios tonales, sino de las formas, pero ahora tenemos estas líneas centrales que necesitamos eliminar. Al seleccionar 2 objetos nos van a salir estos elementos en la parte superior, que es la de crear formas compuestas, y nos van a salir estas subherramientas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues unificarlos, en este caso generar una unión, y se nos va a desaparecer entonces esta línea del centro. Vamos a hacer entonces nuevamente el proceso, selecciono las 2 piezas y damos unión. Cuando nos presente este error de construcción que nos quedan separados, sí, posiblemente es que nos quedaron ligeramente sueltos, entonces básicamente realizamos el proceso, pero con la herramienta de forma simplemente corremos un poco algún nodo y él nos va a separar la pieza, un pequeño listo, simplemente correrla un poco y él ya nos va a separar la pieza. Vamos a hacer el mismo proceso, seleccionamos los 2 elementos y nuevamente unión. Bien, fue lo único que nos generó error. Bien, ya tenemos entonces acá nuestras 3 formas básicas de rostro, que están, digamos que con las 3 estructuras diferentes. Bueno, vamos a ver un poquito de ubicación de elementos básicos con relación a la altura de los ojos. Una recomendación clave es que
contando pues la altura, no contando las estructuras o volúmenes del cabello, los ojos siempre deben estar en la mitad de la altura del rostro, ¿sí? En este caso, miren, acá todos están en la misma altura, es decir que en esta caja es donde vamos a tener la altura o el volumen de los ojos, dependiendo pues de la forma que nosotros vayamos a trabajar, pero siempre es recomendable que los ojos estén en esta posición. Ya el resto de las facciones que vamos a trabajar pues se van a dividir como en 3 cajas iguales, es decir, más o menos, esto lo podemos hacer a ojo, no tiene que ser preciso, además que cuando vayamos a trabajar con el rostro personalizado pues pueden variar, pero básicamente esta es como la subdivisión 1, 2 y 3, desde la altura de los ojos que tengamos pensado. Entonces estas son las alturas de nariz que podemos variar, pueden ser un poco más abajo, pueden ser un poco más arriba. Esta es la estructura anatómica con la que se trabajaría entonces esos diferentes elementos o alturas de los ojos. Vamos a reposicionar nuevamente acá nuestras líneas guías. Bien, entonces tenemos acá la altura tentativa de nuestros ojos. En cuanto a anchos, generalmente se utiliza que sea una división como en quintos. En este caso pues se cuentan las orejas imaginariamente, pues no las vamos a poner, pero sí hay que tener en cuenta como esa diferenciación. La idea es dividir de aquí hacia allá en 5 partes iguales, contando más o menos una ubicación de orejas, es decir, más o menos esta subdivisión de acá debe quedar en 5 espacios. Vamos a tratar de hacerlo un poco a ojo porque no debe ser algo preciso, pero las separaciones deben quedar lo más próximas posibles. Bueno, más o menos, esto sería como una tal que nos quede más o menos promediado. Listo, estoy utilizando la regla para poder hacer ubicaciones más precisas. Bien, voy a desvanecer esto un momento, lo voy a correr acá para que veamos más o menos nuestra subdivisión de lo que acabamos de hacer, para que nos quede lo más equitativo posible los 5 espacios. Entonces esto, como les decía, no es como es ilustración de moda, nosotros nos rompemos, salimos un poco de los esquemas para poder trabajar diferentes tipos de rostros. Entonces podemos trabajar estas cajas un poco más pequeñas, un poco más grandes, pues ya dependiendo del estilo o de lo que cada uno quiera caracterizar en el figurín. Bien, tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, dejando un poco más pequeña esta última caja, que es donde van a ir ubicadas las orejas. Pero estos 3 inamoviblemente deben estar lo más simétricos posibles para trabajar, en este caso, nuestros ojos. Voy a devolver el centro. Voy a hacer por ahora geometrías, no vamos a concentrarnos en las facciones, simplemente para que observemos cuál va a ser el proceso y la ubicación de los elementos. Vamos a disminuir un poco acá la altura. Bien, entonces ya tenemos que en esta caja vamos a tener ubicado nuestro ojo. Vamos a ponerle cualquier color de relleno. ¿Qué se hizo? Se me perdió. Ya. No quiere dejarse aplicar color, ok. Vale, esperen un segundo. Ya ¿qué pasó? Estamos trabajando en una capa posterior, por eso no me la dejaba aplicar color. Listo. Bueno, entonces vamos a posicionar con al sostenido, realizo una duplicación de los elementos. Entonces, como les hablaba, tenemos aquí ojos, la ubicación de nariz, que si ustedes vamos a seguir con este recuadro, como les decía, puede estar debajo de esa línea, y la ubicación de boca, que ya dependiendo de los elementos que se trabajan.
Entonces, como les decía, las facciones van a cambiar, pero en este caso estamos trabajando es con una estructura básica de ubicaciones, ¿sí? Esta medida de acá también puede variar si agrandamos un poco la altura, el tamaño de los ojos. Entonces son facciones que pueden estar cambiando para los diferentes esquemas de rostros. Voy a hacer un duplicado aquí con al sostenido, ¿ven? Para mostrarles un poco como de diferentes alturas. Voy a bajar acá un poco. Miren cómo cambian las facciones moviendo los diferentes elementos. Reposiciono los ojos. Entonces cambian mucho dependiendo de la estructura con la que ustedes quieran manejar. Hay uno que se utiliza harto, que es dejar la nariz lo más pegada a la boca. Entonces observen más o menos cómo varían un poco la forma y las expresiones del rostro jugando con las alturas de nariz y boca. Bien, este era como el primer ejercicio de exploración de la herramienta pluma. Espero que hagan varios tipos de rostros y sobre todo esta ubicación de elementos. Ya en nuestro próximo tutorial nos vamos a concentrar en estos rasgos o facciones especiales del rostro.